Muchísimas gracias por conectaros y bueno, pues como sabéis, me gustan hacer estos pequeños webinars, estos pequeños cápsulas, ¿no? Que le llamamos de osteopatía. Y la verdad que hoy os traigo a Jorgelina, que es una compañera nuestra que vive en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, ahora estaba hablando con ella, ¿no? De la admiración que les tengo porque realmente el trabajo que hacen es inmenso. Yo les sigo a Jorgelina un poco por redes sociales y el trabajo que hacen en la Escuela Argentina de Osteopatía. Y como estábamos hablando ahora, ¿no? Nosotros aquí en Europa tenemos acceso a 1000 ponentes y gente de Francia, de Italia, de España, de Inglaterra, y es fácil tener esa gente hablando en vivo y en directo para nosotros, ¿no? O haciendo un seminario con trabajo, con práctica. Y cómo es de difícil, ¿no? Llevar a nadie a Argentina, pues por los costes económicos y lo lejos que está. Y entonces, yo a Jorgelina la conozco desde hace ya unos años porque cuando estaba yo en el ICO, después del COVID, dio una charla súper interesante sobre el tratamiento de COVID con Avisera, que algunos lo conoceréis, Alain Avisera, con el que yo entiendo que has colaborado ya varias veces. Y bueno, Jorgelina, pues como sabéis, bueno, pues, en su esto pone pues eso, que llevan ya más de 10 años trabajando como osteópata y docente en la Escuela Argentina de Osteopatía. Así que, bueno, pues os voy a dejar con ella y, y vamos a disfrutar de su clase. Muchas gracias, Jorgelina. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, gracias Diego. Siempre es hermoso que te llamen y estar con un grupo de gente conversando. La idea un poco de este espacio es hacer un intercambio entre todos, si ustedes quieren. Como es un Zoom, es medio complejo, entonces mi idea es frenar hacia la mitad y ver si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir o cómo lo podemos ir moderando, lo veremos. Vale. Pero si hay un intercambio, por ahí es mejor para que no sea tan tedioso, sobre todo ustedes que ya están a la noche y quizás les resulta como algo que lo podemos ir compartiendo entre todos. Así que si quieren, voy compartiendo pantalla, así ya Perfecto. arrancamos con la presentación. Ahí estaríamos. Sí, la ¿Estamos? vemos, yo la ¿Ve? veo perfectamente, yo creo que todo el mundo bien, bien. Bien, Si cualquier hay cosa, alguna, eso sí, si internet se vuelve inestable, Diego me va a avisar y voy a pasar a de los datos del acuerdo, celular porque acá está medio raro hoy la conexión, así que no hay problema. perfecto, muy bien. Eh, bueno, estrés y osteopatía nos trae esta tarde-noche. Ya Diego les dijo, soy argentina, ya ahí les da una pista de por qué me interesa la parte de estrés. Argentina en Buenos Aires, seguro ustedes tienen algún argentino amigo conocido, si no hay uno por acá, porque somos plaga, estamos en todos lados. Así que nada, muchas gracias por estar y también que está bueno que nos interese a todos. Pero más que nada, ¿por qué me interesé en tema de estrés? Fue que post pandemia se notó mucho más, pero ya se venía notando que había un cambio como en la demanda de los pacientes a nivel en la consulta. O sea, lo que antes venía como algo muy vinculado a la estructura, que se podía trabajar como, no sé, un dolor de cabeza, un problema digestivo, de golpe empezaron a ser problemas más complejos, como que había algo de mar de fondo que no se entendía. Entonces, bueno, ahí fue como el primer interés en empezar a estudiar todo sistema endocrino, se sumó la pandemia, se sumó esta colaboración con Avesera, que tiene una cabeza gigante y la verdad que acompaña desde el lado del pensamiento osteopático de una forma muy fuerte. Y finalmente decantó en esta clase que es Estrés y Osteopatía, que es una clase que suelo dar en quinto año de la carrera acá en la escuela. ¿Por qué? Porque todo lo que es estrés atraviesa horizontalmente todos los ejes neuroendocrinos. Entonces, si podemos como investigar y interesarnos un poco más en esto, también vamos a estar como activos en todos los otros ejes, que eso lo vamos a ir viendo, o si ya vieron los apuntes, se dan cuenta que eso se puede ir trabajando, ¿sí? Em, otro llamado de atención que tuve fue escuchando, yo suelo escuchar charlas y la verdad que ahora con los podcasts y todo esto, tener conocimiento sobre neurociencia es mucho más fácil que antes que tenías que encontrar el paper, sentarte, leer.
Y yo sigo mucho a una persona que se llama Huberman, que seguramente muchos lo han escuchado, y Huberman es un neurocientífico de Stanford, que él habla mucho sobre tips que hoy están muy de moda y hay mucha cacofonía en redes, como es déficit de atención, dopamina, estilo de vida, etcétera. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que le dio un poco una explicación a este cambio que encontramos en la demanda de los pacientes es que él vincula el uso de dispositivos de los últimos 5 años, sobre todo teléfonos celulares, con el eje dopaminérgico. Y no eso de que están scrolleando y tienen la dopamina barata, sino lo que dice es que al tener todo vinculado en una sola interfase, como es el celular, nosotros desde un teléfono podemos pagar una cuenta, sacar un crédito, sacar un pasaje de avión, manejar una agenda, trabajar, decidir todo. Y todo eso tiene una velocidad que cambió nuestro estilo de vida. Nosotros antes, por ejemplo, usemos un ejemplo que es pagar una cuenta. Para pagar una cuenta necesitábamos juntar el dinero, agarrar la boletita, ir a la oficina de pago o el banco o donde fuera, hacías la fila, te quejabas, hablabas con el de al lado, hablabas con el, mirabas, ibas a la caja, pagabas, y todo eso tenía un intercambio y hacía que vos uses una vía de toma de decisiones que es una vía de toma de decisiones lenta. ¿Por qué? Porque requirió determinados pasos para que vos ejecutes un pago. Esa vía de toma de decisiones lenta lo que hace es que vos uses la dopamina y que no hagas picos. ¿Ok? Entonces, al no hacer picos de dopamina, vos siempre vas como más en un flow, como más rodando la vida, ¿sí? Va todo como en un espacio. Al usar un teléfono donde uno está manejando y decís, uy, me olvidé de pagar una cuenta, entro al banco, piqui, piqui, pago, usás la vía de toma de decisiones rápida. Y esa vía de toma de decisiones rápida va con toda la vía de catecolaminas. Entonces es una vía súper oxidativa, que para el cuerpo tiene un costo. Es justamente la vía de estrés. Entonces nos encontramos en que yo no sé qué es mejor o qué es peor. Realmente mi cabeza no va ahí. Es lo que ocurre. Y con lo que ocurre hay que trabajar. Entonces es bueno como tener como esa noción en la cabeza. Bueno, entonces ya estaríamos como para arrancar, más o menos para que sepan, primero vamos a hacer como una parte más de historia de osteopatía y cómo la osteopatía fue evolucionando, que eso va a ser cortito. Después voy a hablar sobre estrés fisiológico, ahí me interesaría como hacer un corte por si hay dudas, y después vamos ya al estrés patológico, al estrés crónico, ¿sí? Tengo acá un machete para no olvidarme de nada, de todo lo que tengo que decir, así que si me ven medio leer es por eso. Bien, entonces, para hablar de osteopatía, ¿por qué traigo esto de las definiciones de osteopatía y los principios? Para mí resultó muy interesante saber y poder entender que la osteopatía fue evolucionando desde su creación en el 1800 a la actualidad. O sea, a través de los años fue evolucionando. Y esa evolución se debió en gran medida a que fue respondiendo las demandas sociales. Entonces, sí, quizás es un tema de justificarme a mí de por qué estoy cambiando mi forma de pensar y mi forma de practicar osteopatía, pero también es algo que ocurre y es algo que estaría bueno que nosotros lo tengamos en cuenta para salir un poco y sacudirnos la cabeza y corrernos de nuestro espacio de seguridad. O sea, uno aprendió la osteopatía de una manera, la trabajamos de una manera, cada uno trabajará distinto, pero claramente el modelo de atención que nos enseñaron fue estructura-función. Y lo que yo propongo ahora es cambiar un poquito ese modelo y abrir la cabeza y generar como otro tipo de pensamientos osteopáticos. Entonces, la osteopatía sí fue evolucionando y sí fue cambiando. Si vemos, este es un paper que es muy interesante, que lo hizo Stark, que ella separa la osteopatía en 3 periodos: el periodo original, el periodo clásico y el periodo moderno o actual. El original es del 74 al 1910, que involucra toda la era de Steele, donde Steele da definiciones de osteopatía que era muy hermoso leer sus libros porque nunca es la misma, o sea, es muy desconcertante saber qué es la osteopatía, pero era como muy inclusivo, él trabajaba desde la función mecanicista hasta su pensamiento filosófico vitalista. Y unía todo y armaba como una gran ensalada donde tocaba todos los puntos y cada punto en sí mismo nos llevaría una vida como tratar de dilucidarlo,
pero justamente era una visión muy vitalista de la osteopatía, donde el individuo estaba en el centro y a través de una visión mecanicista, que puede ser esto de estructura-función, trabajaba sobre toda la parte metabólica y todo lo que el paciente necesitaba. Y a su vez tenía un modelo biopsicosocial porque el tipo se interesaba mucho por el estilo de vida de los pacientes. Hay montones de historias de esta tradición oral que tiene la osteopatía que hablan de eso. Entonces esa parte a mí siempre me resultó como muy hermosa y muy interesante y muy nutritiva de Steele. Y tiene otra cosa que sigue siendo desconcertante el hombre, porque él siempre habla de los principios, principios de la osteopatía, el principio. Nunca definió un solo principio. Entonces, buscar un principio definido o cerrado acabadamente en Steele no se encuentra. El que más se acerca es el de la ley de la arteria, pero después principios de la osteopatía es raro como encontrar uno acabado. Ahí pasamos al segundo periodo, que es tradicional o clásico, donde acá empieza como la primera evolución grande de la osteopatía. Este va entre 1910 y 1950. Estamos entrando en la era cientificista. En este periodo se sale el individuo del centro y ponen en el centro la lesión. Si ustedes leen todas las definiciones, basan la osteopatía, pero el fin de la osteopatía es la lesión. Y en cuanto a los principios, em, ya se empiezan a vislumbrar los principios, pero no es algo que tenga que ver con el constructo de la comunidad osteopática. Son principios que son de osteópatas, son como esfuerzos individuales que hace cada uno para empezar a definir los principios de la osteopatía. De todas maneras, en la British ya empiezan como a enunciar principios que se van acercando a los que hoy conocemos, que si bien hay como una pequeña variación, hay escuelas que enseñan 5 principios, otras 7, otras 3, pero hay 3 principios que son los básicos, el principios de homeostasis, autocuración y... Ay, se me fue el otro, qué vergüenza. Bueno, no importa, ya va a aparecer. Bueno, entonces estábamos, perdón, ¿hasta acá hay dudas? No, no, no creo, con lo que vengo diciendo. Todo bien. Sigo en periodo moderno, entonces, donde ya llegamos a ser nosotros mismos. En el periodo moderno va a haber un cambio nuevamente donde vuelve a estar el individuo en el centro de la atención osteopática, ¿sí? Se vuelve de a poco como a la parte más vitalista de, ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Ahí, bueno, no los veo ahora. ¿Ustedes me ven? Sí, sí, te vemos a ti, pero vemos la presentación, ¿Ven la ¿eh? pantalla? Sí, sí, sí. Ok, bien, bueno. Cualquier cosa me avisan. Vale. Entonces se vuelve como a la parte más vitalista, donde se vuelve a centrar el individuo en la parte de la atención osteopática, nos volvemos a centrar en el individuo. Y vamos a salir un poco de lo que es la lesión y se empieza a hablar de disfunción osteopática. Acá es donde los principios ya empiezan a tomar otra relevancia porque ya es un constructo de toda la comunidad osteopática. En el 2002 fue la primera comité multidisciplinar donde se empiezan a hablar de los principios y se describen estos 4, ¿no? Entonces esto para mí es como súper interesante porque vemos cómo la osteopatía fue evolucionando y fue migrando en su forma de ver la disfunción y al individuo. Como algo que a mí me llamó mucho la atención es este libro de Dry Bone, de John Lewis, que es hermoso también, donde él habla sobre cómo Steele enseñaba osteopatía, que Steele trataba de enseñar a sus estudiantes cómo pensar osteopáticamente y no médicamente, em, y decía que todo el edificio de la osteopatía se iba a basar en una verdad observable, espiritual y no explicada por ninguna ley científica conocida y la naturaleza orgánica se esfuerza por expresar su salud. Entonces, esa cosa que él decía de que conocer lo normal, eh, que uno tenía que conocer la normalidad en la salud y no lo anormal para que se ajuste el proceso, que eso era parte de la responsabilidad del osteópata. El osteópata tiene como responsabilidad que cuando hay una enfermedad o algo anormal, ayudar o acompañar al paciente para que ajuste ese proceso y que vaya hacia la parte de salud. Después
nosotros podemos pensar un poco qué entendemos por diagnóstico, ¿no? Todos trabajamos con hipótesis, hipótesis diagnósticas, cómo esos signos van a influenciar en nuestro tratamiento y siempre vamos a tender a irnos sobre los tejidos, sobre dónde está la falla de los tejidos. Lo interesante cuando uno trabaja con sistemas es tratar de fijarse qué patrones nos trae ese paciente y esos patrones nos van a hablar de las distorsiones que trae ese cuerpo y esas distorsiones en realidad son para escaparse y como para acomodar el trauma, o sea, como todo eso que le está pasando nos va a generar un patrón que a su vez nos va a generar una distorsión a nivel de los tejidos. Entonces, está bueno que cuando uno hace un diagnóstico, además de ver ese tejido, esa estructura, función que tanto nos convoca, podamos empezar a pensar qué es lo que trae de fondo. Cuando uno hace un pronóstico, sobre cómo va a evolucionar ese paciente, la primera tentación es enfocarse sobre el cambio que tiene ese tejido, el cambio morfológico. Y estaría bueno como poder salir un poco de eso y empezar a pensar esos pronósticos también como cambio en toda la homeostasis o en toda la alostasis que tiene el cuerpo y todo ese mar de fondo, cómo se va a ir evolucionando y cómo va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un tratamiento, esto es hermoso, esta definición de Late y es hermoso, que es lo que va a alterar el pronóstico. Un tratamiento es lo que altera ese pronóstico de cómo va a ir evolucionando esa enfermedad o esa alteración del tejido. Em, y es ahí donde nosotros podemos comprender cuáles son las necesidades de cada paciente, cuál es la necesidad de su salud, cuál es la necesidad de ese cuerpo. Y ya con comprenderlo, a veces es suficiente, porque eso nos ayuda como para ir acompañándolo. ¿Sí? Y bueno, nada, finalmente nos encontramos con que estamos trabajando una estructura, pero a través de esa estructura estamos influyendo en esto que es tan metabólico, tan inherente a la salud de las personas, esa cosa como tan primaria. Yo cuando hablo de mar de fondo muchas veces lo asocio mucho a toda la parte de hormonas, porque todos los cambios hormonales tienen que ver con esos cambios paulatinos que van ocurriendo, esos cambios que van como, como evolucionando a través del tiempo. Entonces está bueno que nosotros pensemos que cuando estamos moviendo una estructura, cuando estamos trabajando sobre la circulación, cuando estamos trabajando sobre una arteria, también estamos trabajando sobre todo ese sistema que es tan sensible y que no tiene por ahí una respuesta inmediata, sino que vamos a tener una respuesta muy a largo plazo. Estas son unas preguntitas que dejo que se las hicimos a Diego el año pasado, que tuvo la amabilidad de estar en una charla ahí en la escuela. Porque siempre está bueno entender desde qué lugar estoy trabajando, cómo consigo mi diagnóstico, si cambió algo desde cuando empecé a atender, qué herramientas estoy utilizando, qué herramientas me falta profundizar. O sea, por más que uno tenga años de profesión, siempre está bueno como entenderlo. Y después también este lugar que tiene el misterio y lo inexplicable en la osteopatía es hermoso, es algo que es para mí es muy lindo para pensar porque nosotros no trabajamos solamente en la rigidez del mundo científico, también trabajamos sobre esta parte del misterio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, 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 todo Sí. perfecto. Siguiendo aquí, sí, me interesa. Gracias. Gracias. Bueno, entonces estamos para arrancar por estrés y osteopatía, ¿no? Siempre que hablamos de estrés, estamos acostumbrados como a pensarlo como algo negativo. Y en realidad el estrés es algo que está bueno. Acá en Argentina hay una psiquiatra que se llama López Mato. Es muy interesante escuchar a López Mato. López Mato tiene un montón de charlas y conferencias en YouTube. Y ella fue la primera que trajo acá a Argentina la psiconeuroinmunoendocrinología como forma de atención de trastornos psiquiátricos. Esta López Mato habla del estrés, habla muchísimo y ella usa como muchos estudios que hay hechos en Estados Unidos. En Estados Unidos todos sabemos que son los señores de la guerra. Ellos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora nunca pararon en sus acciones bélicas. Entonces, más allá de los juicios, prejuicios y lo que uno piense, em,
son una gran sociedad para el estudio de estrés, porque son los grandes generadores de estrés postraumático y cómo evoluciona a través de los años y cómo van ese estrés postraumático pasando de generación en generación. Los tipos se han tomado el trabajo como de hacer un seguimiento de eso porque realmente tiene mucho costo y mucho peso para lo que es la salud en Estados Unidos. O sea, un soldado que vuelve con un estrés postraumático genera como mucha carga. Entonces, esta gente que es brillante eh, hizo un estudio, según López Mato, que no lo llegué a encontrar el estudio, pero que no me llamaría la atención, donde investigaron mucho sobre estrés y estrés postraumático y descubrieron que no todas las personas son sensibles o es probable que desarrollen el estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el estrés, como su hormona mandatoria es el cortisol, que es una hormona que traspasa membranas celulares, trae algún tipo de cambio en el ADN. ¿Ok? Entonces, no todas las personas son tan sensibles al estrés. Aislaron esa proteína que hacía que haya un cambio, que desarrollen el estrés postraumático y probaron en un, no sé cómo se dirá, un pelotón o un grupo de soldados y los mandan al frente. ¿Ustedes qué se imaginan qué pasó con esa gente que le anularon el eje de estrés y el estrés postraumático? Si están pensando bien, el que no se murió, lo hirieron de muerte. ¿Por qué? Porque como no podían tener miedo, iban directo al frente y nada, no tenían ningún sistema de protección. Entonces, el estrés es una reacción fisiológica que va a proteger al organismo y lo va a preparar para una acción para protegerse. Entonces, en términos globales, no podemos pensar que siempre que una persona está con estrés, eso está mal. Está mal cuando ese sistema se perpetúa en el tiempo, pero en realidad la respuesta es biológica, es necesaria y es imprescindible para la supervivencia. Pasamos. Entonces, ¿cómo va a funcionar en un eje virtuoso el eje de estrés? Va a haber un agente estresante que lo va a percibir el sistema nervioso central, que es el que va a decidir si eso es peligroso o no. Si es peligroso, va a activar en un primer momento el sistema nervioso simpático, con y ya ahí se empieza a activar el eje neuroendocrino, que va a ser la segunda respuesta. ¿Sí? Entonces, primero el simpático, con todas las catecolaminas, actuamos sobre las suprarrenales, que seguimos tirando catecolaminas, que son glucocorticoides, que son agentes antiinflamatorios. El tema es que cuando esto se sigue secretando, va a secretar agentes proinflamatorios. La magia del estrés saludable es que haya un equilibrio entre los antiinflamatorios y los proinflamatorios. Hasta acá todo funciona bárbaro y es todo lo que esperábamos, ¿sí? Entonces, físicamente, ¿qué ocurre? Hay un disparo de la cadena ganglionar simpática. Mentalmente lo que vamos a hacer es planificar el escape y amenaza. ¿Por qué? Porque necesitamos salvarnos de este estresor que nos está atacando. Y emocionalmente la persona se puede presentar asustada o abrumada, o hay otro estadio que es que reacciona muy rápidamente, pero que no razona. O sea, reaccionar no implica razonar. Que esto ocurre cuando uno está con estrés. Recuerden lo que habíamos hablado del teléfono, ¿no? Y de que estábamos metiditos acá dentro todo el día. Entonces, primero vamos a tener este disparo de la cadena ganglionar simpática, que tengan en cuenta que es rápida y ocurre todo en uno. O sea, cuando se dispara la cadena ganglionar, se va a disparar toda, entera. Uno no puede, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en metámeras. Entonces, yendo un poquito a estructura-función, tengamos en cuenta cuando tenemos algún ganglio de la cadena laterovertebral que está comprimido por algo estructural, algún tema cervical o algo, cómo puede estar influenciando en la facilitación del disparo de esta cadena. Después hay una primera neurona la que va a secretar acetilcolina, vamos a tener músculos muy potentes, tensos, rígidos, y lo que vamos a tener después como consecuencia es vasodilatación periférica, aumento del flujo sanguíneo a los músculos para que estos puedan huir, vasoconstricción del sistema gastrointestinal, y el sistema reproductivo también va a estar suprimido.
que clásicamente si uno está en lucha de vida no podría estar gestando o no debería estar gestando, ¿sí? Esta respuesta simpática, voy muy rápido, ¿vamos bien? Sí, sigo. vamos bien, sí. Esta respuesta simpática, que es de corto plazo, ocurre en los primeros 20 minutos y después ya viene la activación del eje HPA-axis, que eso ocurre después con toda la liberación del cortisol. Entonces, hay un tipo de, de adaptaciones que son fisiológicas, que es el estado de conciencia alterado, que es todo lo que decíamos, atento, alterado, miedoso. Em, la explicación de esto es que si uno está siendo atacado, no tiene tiempo para razonar. Es ese típico ejemplo que dicen, se cayó un objeto gigante arriba de un bebé y fue la madre y no se explica cómo, casi levanta un auto y saca al chico. Bueno, es esto, nadie piensa si es posible o no es posible hacerlo. Vas y lo haces. Después que salga o que no salga es otro tema, pero es como que tenés todo tu sistema puesto y enfocado para que esa herramienta de supervivencia se active. Obviamente, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción del músculo cardíaco, frecuencia respiratoria, taquipnea. Y acá es donde empiezo como a mostrar cómo va a ir influyendo sobre los otros ejes. Va a aumentar la glucosa en sangre, va a haber inmunosupresión, se va a inhibir la digestión y se va a inhibir el sistema de reproducción. Nuevamente, si esto está en fisiología, que ocurre en un tiempo acotado, no hay mayores problemas. El tema es cuando todo esto se perpetúa y va como alterando todo el sistema endocrino, ¿no? Em, Se dice que para que una persona esté en estrés crónico tiene que haber pasado más de 3 meses. Es como, parece que 3 meses es la medida para casi todo, pero tendría que haber pasado más de 3 meses. Em, Esto ya medio que lo vimos, es el doble estimulación. Entonces, yendo a la médula, a la suprarrenal, vamos a entender que en la médula va a estar la adrenalina, que es la que se ocupa de la reacción de fuga y huida, y en la corteza tenemos aldosterona, que va a trabajar con el equilibrio hídrico, el cortisol, que además de ser la hormona del estrés, son las defensas naturales contra del cuerpo contra el estrés y nos da la respuesta antiinflamatorio. La DEA, que es todo el sistema de sostén y del tono psíquico y físico, con influencia en lo psíquico, ¿no? Y también nos equilibra bastante la libido. Después de estas hormonas, cómo se generan las hormonas sexuales femeninas. Tengamos en cuenta que cuando tenemos una activación de la glándula suprarrenal, también funciona que se activa toda. O sea, yo no puedo elegir, ok, tengo un estrés, entonces solamente voy a hacer cortisol y adrenalina. No, generó todo. Entonces, nuevamente, ante un estrés crónico, voy a tener alteradas mis hormonas sexuales femeninas, voy a tener alterada la libido, y el tono psíquico y físico va a empezar a sufrir a la larga por el desgaste, ¿no? Que ocurre. Y hablando del famoso cortisol, creo que todos más o menos estamos al tanto de cómo se secreta, pero por las dudas una repasadita nunca viene mal. El hipotálamo va a generar la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que va a ir a la antihipófisis, que va a ser ACTH, esta va a ir a la suprarrenal y va a generar cortisol, ¿sí? Este ciclo se corta con el cortisol, cuando el hipotálamo lo recibe, corta el ciclo. ¿Qué va a estimular el cortisol? Eh, La liberación de esta hormona y tengamos en cuenta que hay picos, ¿ok? Y eso nos ayuda ya al momento de la anamnesis en nuestra clínica. El cortisol se libera principalmente 2 o 3 horas antes de levantarnos, entonces pensemos un paciente ideal que se levanta a las 7:30 de la mañana, hacia las 4:30, 5 va a recibir un pico de cortisol, que es lo que le va a permitir despertarse y despertarse correctamente, ¿sí? Es lo que nos hace el cambio entre el sueño y la vigilia. Entonces, cuando la persona dice, o me levanto muy cansada y no me puedo despertar, eso puede significar que no está teniendo el pico de cortisol en el horario correcto. O cuando te dice, me levanto a las 3 4 de la mañana y no me puedo volver a dormir, bueno, eso implica que esa descarga de cortisol no es unas gotitas, sino que está recibiendo un bombazo. Entonces,
eso nos da una pauta de que esa persona quizás esté en estrés crónico, ¿ok? Entonces, otros factores que estimulan al cortisol son el estrés, la serotonina, trastornos psiquiátricos. La gente con trastornos psiquiátricos tiene un problemita ahí con la síntesis de serotonina, con cómo maneja el triptofano, que es una prehormona o que lo podemos tener a través de la alimentación, etcétera, pero tiene ahí como un temita en el estímulo del cortisol. O sea, normalmente está muy por arriba. ¿Y qué lo va a inhibir? Bueno, justamente este círculo virtuoso donde tenemos un aumento de cortisol en sangre, los opiáceos y las somatoestatinas. La acción local en la glándula adrenal lo que nos va a hacer es un refuerzo de la adrenalina y la noradrenalina. Y después tenemos la acción metabólica, todo lo que hablábamos de estos cambios, ¿no? Va a aumentar la circulación, va a aumentar la contracción muscular, va a aumentar el oxígeno al cerebro, va a aumentar la contracción facial. Por eso dicen que está este estudio, este trabajo hecho sobre la depresión, contracción facial y el Botox. No sé si lo escucharon. Bueno, seguramente lo escucharon, pero igual se los cuento porque es una locura esto. Dicen que para depresiones refractarias que tenés contracción facial y eso te hace que tengas más carga, más estresores y que estés largando más cortisol en sangre y que tengas un problema ahí de modulación, ponen Botox, entonces cuando vos te mirás al espejo no te ves tan así contraído y lo que te devuelve al espejo es más felicidad. La verdad es que es un estudio que yo lo leí, es poco concluyente y lo que sí se trabaja y sí lo aplican es en estas depresiones o en esta gente con estos estrés crónicos que no tienen como mucha respuesta a la medicación. Entonces, si los pacientes vienen con ese tipo de dudas, porque en mi consultorio pasado vinieron con ese tipo de dudas, le digo, bueno, si te querés poner Botox, ponételo, pero vos no tenés una depresión refractaria, estamos hablando de otra cosa. Y después podemos pensar lo que seguíamos hablando, esto del peristaltismo. El peristaltismo del sistema gastrointestinal va a estar completamente disminuido porque cuando uno está huyendo no hay mucho tiempo para ir al baño y va a aumentar la percepción periférica. Esto que aumente la percepción periférica significa que nos podemos enfocar poco. Entonces, no está bueno tomar decisiones vitales, tipo me mudo o me corto el flequillo, que eso es algo muy de las mujeres, cuando estamos con estos estreses crónicos, ¿no? Porque no vamos a estar razonando muy bien, ¿sí? Como decíamos, el cortisol es una hormona de base lipídica que va a atravesar la membrana celular y va a tener un cambio en el ADN, va a ser inmunosupresor y nos va a generar una gluconeogénesis, ¿ok? Entonces, la glucosa en sangre, ¿qué hace? Nos borra la acción de la insulina y va a redistribuir la energía. Lo que hace el cortisol es ocupa el receptor de membrana de insulina, hace que te quede más glucosa en sangre porque con eso vas a tener más energía y vas a poder enfrentar este desafío que nos está proponiendo el medio ambiente o el cuerpo mismo. Entonces va a permitir que la glucosa sea utilizada cuando sea necesario. Nuevamente pensemos en pacientes diabéticos tipo 2 y esta acción que tiene el cortisol de borrar los receptores para insulina. ¿Cuánta gente está medicada cuando en realidad lo que tendríamos que estar trabajando sería más sobre el estrés? Entonces, esto va más a nivel de resumen, que eso lo van a tener. Y hasta acá sería todo lo que vendría a ser el estrés fisiológico, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿O seguimos? ¿Sigo? Sí, yo, bien, sí, si quieres, alguno, no sé si alguno quiere alguna pregunta o que escriba en el chat box ese, pero de momento va todo muy bien, sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, yo por eso que te toqué todo, ahora lo único que veo es mi presentación, Diego, así que si alguien dice algo, frename vos porque no lo veo a nada, ustedes. tranquila, yo lo estoy controlando desde aquí, pero vemos la presentación, yo la estoy siguiendo, la que me mandaste, ¿eh? Vamos ahí viendo en una pantalla más grande, pero Vamos bien. Bueno, perfecto, me sí, tomo sí, un sí, sí. mate, así me baja el cortisol a mí y sigo. Porque esto es estresante, gente.
Bien, ahora estrés y osteopatía. Hasta acá lo que habíamos visto es el círculo virtuoso, donde decíamos no más de 3 meses con estas situaciones estresantes, que pueden ser una mudanza, puede ser un problema laboral, puede ser una enfermedad infecciosa. Se habla mucho de estrés en gente que ha recibido, que ha tenido accidentes, quemaduras, etcétera, que eso cambia un poco como la demanda que necesita energética. Entonces ahí el cortisol es muy útil, ¿no? Pero ahora nos pasamos a algo como donde ya tenemos un estado de tensión emocional y físico que ya nos va a costar hacerle frente a esas demandas o desafíos, va a exceder nuestra capacidad habitual de respuesta. Em, Esto es ya pasando a lo crónico, ¿sí? Entonces, todo eso que era un círculo virtuoso, donde nos servía para mantenernos con vida, donde era lo indicado, donde funcionaba bárbaro, ya ahora empezamos a estar en un más en un sistema oxidativo, donde todo nuestro cuerpo va a empezar a sufrir y a padecer este estrés. Pero como les decía antes, como con este ejemplo tan hermoso que nos dio López Mato, no todas las personas vivimos el estrés de la misma manera. Entonces, por ahí viene alguien que se percibe estresado porque todo lo que está viviendo realmente es complejo, pero tiene un cableado, tiene un con qué responder a eso que hace que su cuerpo no interprete esa vivencia que está teniendo como algo duro. O sea, tiene cómo hacerle frente. ¿De qué depende esto? Depende de la personalidad, del estilo de vida. Lamentablemente para los padres culposos, tengo que decir que los ciclos vitales, niñez, pubertad, vejez y sobre todo embarazo tienen mucho que ver con cómo la persona va a tramitar su estrés. O sea, cómo estaba nuestra madre al momento de gestarnos va a hacer que nuestro cableado se caiga para un lado o para el otro. La polución, claramente, o sea, microplásticos, intoxicaciones, todas las todo lo que estamos inmersos nosotros también trae temas de estrés, porque nuestro cuerpo le tiene que hacer frente a todo eso para mantenernos con vida, y sobre todo nutrición, o sea, qué comemos también es una complicación o no. Entonces, se denomina estresor a toda situación o acontecimiento de la rutina diaria que nos trae un desafío. Y adaptación, el proceso a través de a través del cual nuestro cuerpo responde a ese estresor, ¿ok? Cuando hablamos de estrés crónico, vamos a tener que hablar sí o sí de glucosa, ¿ok? El estrés crónico, el cortisol, es diabetógeno. En la fisiología, la fluctuación del cortisol y la glucosa durante el día se van a complementar entre sí. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un bajadón de glucosa, viene el cortisol, que es el que viene a salvar las papas, va a dar energía hasta que nosotros comamos algo y va a estar todo bien. Porque una vez que nosotros comemos algo y regeneramos esa energía, el cortisol cae, la insulina distribuye la glucosa donde hace falta, se regeneran tejidos, los sistemas funcionan y todo bárbaro. Ahora, cuando hay un estrés crónico, este cortisol no baja y como decíamos, va a empezar a enmascarar estos receptores celulares de glucosa, no va a permitir que la insulina agarre la glucosa y la meta dentro de la célula para que haga lo que tenga que hacer, entonces nuestros tejidos no se van a regenerar. Eso a la larga también, como si el cortisol atraviesa la membrana celular, va a traer una transcripción en el ADN y nos va a traer inflamación crónica y temas de inmunosupresión o los que ahora está como hay epidemia de gente con autoinmunes. Eso en gran parte puede ser porque es alguien que no está manejando muy bien su estrés, ¿ok? Ay, ¿qué estoy tocando? Ok, a ver, ahí va. Otra cosa que no se tiene muy en cuenta cuando hablamos de cortisol es el metabolismo del calcio. Tengan en cuenta que el cortisol nos va a desmineralizar. ¿Por qué? Porque va a pedir calcio para la contracción muscular. Mujer en menopausia que no hace ejercicio, que no tiene un buen dosaje de vitamina D, ya sea porque se pone mucho protector solar, que ojo, no estoy en contra del protector solar, pero 10 minutos de sol por ahí nos salvan los huesos. em, y que a su vez tiene estrés,
es obvio que se va a desmineralizar osteoporosis, osteopenia. Tengamos en cuenta eso cuando vamos a manipular a una señora entrada en menopausia, ¿no? Porque muchas veces la persona parece muy armada, pero si está con un estrés crónico, quizás no está tan bien su salud ósea. Síntomas que tenemos de estrés crónico y ansiedad, que muchas veces se confunde esto, ¿no? O sea, yo tengo estrés y tengo ansiedad, no es exactamente lo mismo. Es problemas para dormir, esa sensación de pérdida de control donde la gente se pone como muy, muy, muy tensa porque justamente en la pérdida de control es donde hay más estrés, miedo, ansiedad, cansancio. Tengan en cuenta que muchas veces hay alguien que tiene trastorno de ansiedad y se le dice que tiene estrés, o gente que tiene estrés, tiene ansiedad y justamente lo manejan al revés. Hay diagnósticos que hacen los psicólogos, sobre todo los cognitivos conductuales, que son muy precisos y que estaría bueno que si un paciente viene con esto recurrente, que haga un buen diagnóstico para poder hacer un tratamiento adecuado. No todo es ansiolítico y no todo es andate al campo y calmate, porque no funciona tan directo, ¿ok? El eje de estrés es bastante complicado de desarmar una vez que está instalado. Yo les hablaba al principio de que muchos de este estrés crónico tiene que ver con cómo las personas interpretamos un estresor. Acá lo vamos a detallar un poquito más de cómo funciona, ¿no? Sabemos que es el hipocampo el que decide si una situación que estamos atravesando es segura o no, y es la que va a decidir si a partir de su interpretación, la que va a tomar, o sea, el cargo de lo que va a ocurrir es la amígdala, o si va a decir, ok, está todo chill, no pasa nada, relajá, y seguimos con nuestra vida, con nuestra fisiología normal. Entonces, uno de los factores que teníamos que tener en cuenta era la vida prenatal. ¿Qué ocurre? La placenta no es permeable al cortisol en tanto y en cuanto sea un cortisol fisiológico. O sea, si la mamá tiene un accidente o se cae o se corta o tuvo un disgusto o algo que es puntual, ese cortisol lo va a manejar la madre y no va a pasar la placenta. Ahora, si la madre está en estrés crónico, está viviendo un ambiente laboral hostil, está viviendo hostilidad con su pareja, se siente insegura, no está segura de cómo va a ser como madre, que son las inseguridades que tenemos todas, pero es una inseguridad muy fuerte, donde presenta un embarazo con mucha angustia, va a haber un cambio en la expresión genética y eso sí que va a pasar la placenta. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese bebé? Ya de por sí, todo su sistema va a estar como más facilitado para generar un estrés crónico. Esto es mandatorio y significa que esa persona durante toda su vida va a vivir sufriendo o padeciendo la vida. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que ocurre justamente después del parto, la epigenética, también es importante. Si ese bebé después es tratado o es alojado con un ambiente seguro y con un apego seguro, que no necesariamente se lo tiene que dar la mamá, sino que lo puede ejercer alguna persona que esté al cuidado del bebé. Si, si, si se lo cuida y si se lo trata, si tiene sobre todo apego piel con piel durante los primeros meses, toda esta tendencia se da vuelta y no pasa nada. Si lamentablemente eso no puede ocurrir, porque a veces pasa que no todas las gestaciones ocurren en un espacio seguro donde la madre se siente contenida, cuidada y protegida, o no hay una persona de cuidado que le pueda dedicar la cantidad de tiempo necesario, que significa tener un apego seguro, esta persona va a ser más susceptible a padecer la hiperglucemia, un comportamiento anormal, una interpretación del estrés que sea muy sobredimensionada, pero de todas maneras hay tratamientos, o sea, ya se sabe muchísimo sobre el estrés, hay medicación y no necesariamente va a tener que consumir medicación durante toda su vida, sino que en momentos puntuales de mayor demanda, quizás sí, pero se puede tratar. Pero es algo que lamentablemente se va a tener que ocupar toda su vida. Pero no es que le va a impedir hacer una vida normal, sino que va a ser más susceptible a padecer estrés. ¿Sí? ¿Cómo es estas decisiones que toma el hipocampo cuando recibe un estresor?
Bueno, dependiendo también eh, cuánta exposición la persona tenga al estrés. O sea, no es lo mismo una persona que vive en un ambiente seguro, cuidado, donde gente que vive por ahí en ambientes donde sale a su casa, sale de su casa y puede dejar la puerta abierta o la llave dentro del auto, no va a vivir con la misma tensión o intensidad que vivimos los que vivimos en una gran ciudad, donde entrar y salir de nuestra casa, bueno, genera como una atención activa, donde educamos a nuestros hijos con dale, dale, rápido, entrad, salí, eh, cuidado con la llave, cuidado con esto, mirá para atrás, no saques el celular en la calle. Bueno, los que vivimos en grandes ciudades y que padecemos ese tipo de estrés y que educamos a nuestros hijos en ese tipo de estrés, quizás ante un ruido o ante una situación, nuestra escalada va a ser mucho más rápida que la gente que está en un ambiente seguro, ¿ok? Entonces, la amígdala quizás mía, que vivo en Buenos Aires, con todo lo que eso implica, con la inseguridad, el estrés, la inflación, la hiperreactividad argentina, el dramatismo, va a estar mucho más activa mi amígdala que quizás la de una persona que vive en el campo, relajada, que el vecino es la vaca y que está todo bárbaro, ¿no? No, no, no es lo mismo. Eh, entonces su hormona va a ser mucho menos activa y su cortisol va a ser secretado en menor medida. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo genial, sí, sí, interesante. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con los que tenemos una amígdala hiperactiva y tenemos un eje de estrés como muy activo? Va a haber un momento donde nuestras células van a estar resistentes inclusive al cortisol. ¿Por qué? Porque los receptores también se agotan. O sea, esto lleva como varios picos, ¿no? Primero tenemos el pico de estrés crónico donde tenemos una subida, una bajada, y en vez de volver al basal, nos vamos a quedar un poco por arriba del basal. Y con cada pico y con cada cosa que vamos haciendo y a medida que nos van pasando los años, nuestros receptores de cortisol también se van a desensibilizar, entonces ya no vamos a recibir tanto cortisol como deberíamos recibir. Ahí es donde vamos a tener que empezar a traccionar con el sistema nervioso simpático de catecolaminas, que claramente es un sistema oxidativo. Recuerden que estaba para responder en los primeros 20 minutos. Entonces, si yo al tipo lo estoy molestando porque cada vez que me resbalo no tengo el cortisol necesario y tengo que usar el otro, y claramente mi sistema cardiovascular va a estar un poquito desincronizado y un poquito alterado. Mi control hídrico, y bueno, ni idea. Probablemente mis ciclos menstruales estén un poco más alterados todo mi sistema gastrointestinal esté un poco más perjudicado. Esto se llama una desincronización del eje de estrés. Entonces, tengan en cuenta que una no respuesta también es una mala respuesta. Porque puede ser que la persona sea un Buda o puede ser que la persona esté tan pasada de estrés que ya ni siquiera responda. Entonces eso también está bueno al momento de la anamnesis y al momento de nuestras evaluaciones, ¿no? Normalmente este tipo de situaciones o a este tipo de individuos que ya están tan pasados que tienen una desincronización del eje, se ven mucho en el sistema gastrointestinal. La permeabilidad intestinal, el SIBO, las constipaciones alternadas con diarreas, que prepandemia era como conocido como el colon irritable, ¿no? Ahora es SIBO, disbiosis, bloating. Bueno, podemos pensar cada vez que recibimos un paciente así que no todo es microbiota y quizás también tengamos algo de cortisol para ir trabajando. Entonces, para hacer como un punteíto, el estrés nos va a impactar sobre cerebro, hipotálamo, suprarrenal, corazón, músculos, tiempo de coagulación, sexualidad va a estar disminuida, o sea, ¿qué libido puedo tener si estoy todo el tiempo como alterada? En la piel, escalofríos, aumento de acné, eczemas, el sistema digestivo, ahí salió el colon irritable, y el sistema inmunitario está bueno porque esto en sangre se ve como un aumento del eritro, que a veces es un dato que está aislado, pero bueno, cuando viene aislado también podemos pensar que es esto. Liam, que armó como un cuadrito de dos fenotipos
que a mí me encanta traerlo porque nos da como una pauta visual. Nosotros cuando trabajamos en el consultorio, creo que todos hacemos como la evaluación y dentro de nuestra evaluación está la observación. Entonces dice que las personas que tienen estrés crónicos hay de dos tipos, que están los habituados y los no habituados, que tienen diferentes sintomatologías. Los habituados son esas personas que son más redonditas, con más el tronco en tonel, o sea, esa gente que tiene el abdomen bien alto y es bien redondito, y no precisamente por tomar cerveza, ¿no? Son más corpulentos y cuando ya están como muy pasados de eso, son los que podríamos sospechar de un síndrome metabólico con piernitas y bracitos flacos y esa panza bien grandota. Esta gente corre más riesgos de padecer osteoartritis y pérdidas de movilidad, sobre todo por el peso, porque son corpulentos, ¿no? Hay algo de obesidad ahí. Y después tenemos los no habituados, que es esa gente que es flaca y que uno las mira y tiene un abdomen como esa pancita que va entre el ombligo y la rama del pubis, el rollito feliz ese. Bueno, es eso. Para esta gente el estrés es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque no logra la felicidad. Es esta gente que está todo el tiempo como con mucha reactividad, como que todo le resulta... es esa típica amiga que viene, tengo una amiga que es así por eso, que viene y te dice, ay amiga, bueno, qué bueno que me invitaste a cenar, pero el tráfico fue una barbaridad, la verdad, me arruinó la noche, uy, ahora no sé cómo voy a levantar. ¿Qué hace Tuki? Un vinito. Además de que el vinito es algo social y que está buenísimo, mete glucosa en su sistema y trata como de acomodar. Pero es el que son los pacientes con los que deberíamos tener como más cuidado porque tienen mayor riesgo de problemas cardiovasculares y desórdenes mentales. Entonces, ese paciente hay que tener un poquito de atención. Y en ellos el eje de reactividad está intacto, o sea, reaccionan siempre. Mientras que en los habituados tienen una baja reactividad, eran estos que ya tienen los receptores completamente agotados. ¿Ok? Este lo traigo porque me encanta. Luis Gonzaga, que casi todos los deben haber visto en redes, que es el que habla de SNA y habla de la banda de Polar y del nervio vago y esto y lo otro, eh, trajo este cuadro que para mí es como muy interesante, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos cuando ya recibimos un paciente enfermo es acá en la línea azul donde vamos a tener problemas cerebrovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, artritis reumatoidea, Alzheimer, epilepsia, Parkinson, colitis ulcerosa y dolor crónico primario. Todo esto, según lo que venimos viendo, pueden ser consecuencias de un estrés crónico. Pero antes, estas personas tuvieron disfunciones que era un dolor crónico secundario, ansiedad, depresión, insomnio, inflamación de bajo grado, el bloating, la enfermedad esta, el GERD, que es el tema de las mucosas, todas las mucosas que están alteradas, todas las microbiotas de todas las mucosas del cuerpo alteradas, bruxismo. Entonces, cuando recibimos unos pacientes que tengan estas disfunciones, hay que trabajar muy fuertemente porque pueden saltar a enfermedades. ¿Y cómo podemos trabajar? Bueno, prestando atención a lo que no vemos, que es el comportamiento, la actitud, el humor, la concentración, cuánto deporte hace, cómo es su alimentación, cuál es el tiempo de recuperación, en qué etapa de la vida está. No es lo mismo recuperarse de un estrés crónico en una mediana edad que en una tercera edad o que si es un niño. O sea, y ir trabajando con ellos la confianza también, que ellos pueden. Porque normalmente la persona con estrés crónico lo primero que pierde es la confianza, no puede hacer frente a las situaciones de la vida. Pero, como decía Alana Becerra, la fisiología en nuestras manos, yo no tengo forma de agarrar el cortisol y meterlo de nuevo en la glándula y tratar de que la persona entienda y trabajar con las hormonas, pero sí puedo trabajar físicamente. Entonces, tengamos en cuenta que sistema endocrino, inmune y neurovegetativo van a responder como si fuera una tríada, van a responder los tres juntos y al mismo tiempo. Y cada uno va respondiendo con un timing distinto. El primero que viene es el sistema nervioso, atrás lo sigue rapidito el inmune como para control de daños y todo lo que es endocrino es este mar de fondo. Entonces, nosotros influenciando sobre el sistema inmune, perdón, influenciando sobre el sistema nervioso, podemos
saltar 2 escalones e ir sobre el sistema endocrino, ¿ok? Sistema simpático, todos sabemos que es el encargado de la adaptación a todo el medio externo, lo que es la parte de estímulos agresivos o positivos. A veces una gran felicidad también es un disruptor. Y lo que va a ejercer su función va a ser gracias a la vasomotricidad y la visceromotricidad. Y después tenemos el parasimpático, que lo que nos va a asegurar es la vida vegetativa, todo lo que es el equilibrio, la homeostasis, todo lo que es el medio interno, ¿sí? Es importante trabajar en esa sinergia. Acá lo tomo un poco a Liem y coincido con él que la osteopatía desde sus inicios trabajó con esto, porque nosotros estamos todo el tiempo regulándolo. Después tenemos... ¿Perdón? ¿Algún Te doy- micrófono encendido por ahí? Ok, ok, sigo, sigo. Entonces, Sí, perdón. eh, después tenemos a estas bestias que hacen biodinámica, que te dicen el sistema nervioso autónomo es autónomo y se regula solo, y uno se los queda mirando y diciendo, ay, cuando sea grande quiero ser vos, ¿cómo, cómo hacen para trabajar? Pero bueno, nada, mientras tanto los que venimos con pico y pala, tenemos que empezar a pensar cómo podemos ayudar a regular este autónomo, si puede ser con un TOG, si puede ser con algún tipo de abordaje, una reequilibración craniosacra o trabajar sobre la irrigación o la inervación de alguna que otra glándula para que ejerza bien su función. Esto voy a hacer como una pasadita rápida porque ya sería como meterme más en neuroanatomía y todo eso, que es un embole, pero tengan en cuenta que nosotros muchas veces tomamos cursos, o por lo menos a mí me pasó, donde hablaban sobre tratamiento del nervio vago y todo lo que es parasimpático. Fíjense dónde está el parasimpático, ¿no? Nosotros tenemos sistema nervioso central y periférico, que tiene un input que puede ser visceral o somático, que es sensorial y va a entrar. Todo esto va a ser recibido acá arriba, lo va a interpretar y va a ser una respuesta. Dependiendo de qué tipo de persona o cómo sea mi cableado, la respuesta va a ser exagerada o no, pero va a ser una respuesta motora, que puede ser somática, esta gente que es como que súper reacciona con todo, o puede ser visceral, donde vamos a tener el parasimpático y el simpático. O sea, yo puedo trabajar acá en la respuesta, pero también puedo pensar que puedo trabajar acá, que vendría a ser en el input, en la pregunta. ¿Ok? ¿Cómo trabajo en el input? Bueno, a través de la estimulación de los campos receptores somáticos, que son los de temperatura, los propioceptivos, los que sensan el medio interno. Entonces, muchas veces estimulando estos en campos receptores, voy a cambiar el input que recibe mi sistema nervioso central. Esto es Luis Gonzaga puro, que está buenísimo este pensamiento. Entonces así también puedo cambiar la respuesta, ¿ok? Como ese reseteo que se hace en la máquina, que los que somos unos técnicos muy avanzados como yo, que la apago y la prendo, la apago y la prendo hasta que hace lo que yo quiero, bueno, algo parecido. También me puedo ir del lado de Madame Hormona, que la señora Camirán, que tiene todos mis respetos, que es una bestia lo que trabaja, que es la respuesta motora, ¿no? Puedo trabajar sobre el parasimpático y sobre el simpático. ¿Cómo? Bueno, ahí les puse un par de maniobras o de abordajes que da ella que son muy interesantes. Eso ya después queda un poco como a criterio de cada uno. Esto ya es más anatómico, lo vamos a pasar. Esto es los repasos. Esto lo puse y me detengo acá un segundito. Tengan en cuenta que cuando yo voy a trabajar ganglios y ganglios simpáticos y parasimpáticos, los plexos están muy cerquita de diafragma. Entonces, todo abordaje que yo haga sobre el diafragma, sí o sí, voy a estar influenciando sobre estos ganglios, ¿sí? Entonces es muy rico el trabajo sobre diafragma que puedo hacer para trabajar sobre la modulación de este sistema nervioso autónomo y sobre los ejes de estrés. Otro dibujito a nosotros que nos encantan, del plexo celíaco, está realmente muy, muy vinculado y tengan en cuenta que hay muchos de estos nervios que salen de la cadena laterovertebral van a atravesar diafragma para formar los plexos. Nuevamente la riqueza del trabajo sobre diafragma y sobre los pilares.
nerviosos esplánicos, paso, paso, este. Tips. Para trabajar sobre un sistema nervioso simpático, en el caso que yo decía trabajar sobre la respuesta, ¿se acuerdan las flechitas azules? ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer por inhibición o por estimulación. Por inhibición vamos a hacer la clásica, que es una presión sobre los ganglios o sobre la proyección de los ganglios o sobre la cadena la ganglionar, hasta que esto haga lo que nosotros llamamos el steer point, y después vuelve a arrancar. ¿Cuánto tiempo lleva? No, en mi escuela o en mi formación no nos manejamos con timing, así que lo que lleve. Y para la estimulación, lo que es un movimiento de lateroflexión repetida o un bombeo. Eso puede ser más al estilo TOG. Igual acá les traje como algunas maniobras que están de los libros de Camirán, donde ella los explica, que están buenísimas, que es como para hacer algún tipo de manipulación, de estimulación y de inhibición. Este se los dejo, pero está en el libro de Camirán. Sistema parasimpático, características, cómo surge, cómo funciona. Tengan en cuenta que cuando hablamos de parasimpático no es solamente el nervio vago, ¿ok? Tenemos los espláncnicos pélvicos, el glossofaringeo, el facial, el oculomotor. Y tengan en cuenta la estrecha relación que hay entre trigémino y nervio vago, porque van los dos al núcleo del tracto solitario. Entonces, cualquier movilización que yo haga sobre los ganglios del trigémino o sobre las salidas van a estar influenciando también sobre el vago. Dibujito en letter, por si les sirve. Repasito. Esta imagen es hermosa también, es de Pagliaro. Entonces, inhibición, nuevamente de parasimpático. Vamos a hacer las técnicas a nivel del agujero rajado posterior por la salida y el trayecto del vago, en la zona retroclavicular, y inhibición parasimpática sobre los agujeros sacros. Y para la estimulación, compresión de cuarto ventrículo, estimulación simpática, pueden ser, no sé, se me ocurre una DOC, se me ocurre sobre diafragma, se me ocurre, bueno, ya ustedes dirán, ¿no? Todo lo que se les ocurra. Esta imagen también es de Pagliaro, la traje. ¿Por qué? Porque este ligamento, puedo ser yo que ya estoy mayor, estoy media Dori, hay una relación entre el hígado y la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque tenemos un ligamento hepatosuprarrenal, que es este chiquitito. Entonces, todos los abordajes que hacemos sobre hígado van a estar trabajando indirectamente sobre la glándula suprarrenal. Em, a mí me gusta mucho con la gente que tiene estrés crónico, justamente por esta gran interacción que tiene cortisol con todas las demás hormonas, trabajar sobre un drenaje sobre el hígado, hacer una buena revitalización del órgano. Cada uno sabrá cómo la hacen, ¿no? Entonces, ya yendo un poquito a diagnóstico de estrés crónico, hay cuestionarios médicos que son muy apropiados y que se pueden hacer para determinarlo. Em, Hay estudios test de saliva que nos van a marcar cómo está funcionando el cortisol en estas personas. La medición con la banda de Polar, la HRV, nos da una devolución in situ en el consultorio de cómo está respondiendo esta persona con todo su sistema nervioso autónomo y cómo responde al eje de estrés y al eje simpático. Tips, así como para sacarlo por deducción. Bueno, si hay como una desregulación del ritmo circadiano y hay un pico de cortisol por la tarde, la gente va a tener problemas para dormir, va a estar muy arriba. Si hay resistencia al cortisol, va a ser esta gente que le costaba el despertarse, esta cosa que habíamos hablado de que se enmascaraban los receptores. Cuando hay un estrés crónico de larga data, se llama cara de luna y cuella de buey, esa gente que es bien redondita y que tiene acá como esta, que no es papada, que es como si fuera un rollito acá en la garganta y no tiene como obesidad que lo justifique. Ya cuando vamos evolucionando y ya es una enfermedad, vamos a fibromialgia, burnout, el síndrome metabólico con este cuerpo prominente y las extremidades bien finitas, rash cutáneos, problemas de piel, sequedad de piel. ¿Ok?
En consultorio, bueno, lo podemos diagnosticar con la anamnesis, investigando sobre los pilares de la salud, que es descanso, digestión, alimentación y actividad física. El señor Chapman, zonas reflejas de Chapman, sí, las zonas de, puede ser, ¿las recuerdan cuáles eran? La zona supralateral del ombligo, los puntitos de Chapman y el espacio intratransverso de 11 de 12. Y después por hipertonía, hipertonía muscular, diafragma, psoas, los rectos del abdomen, cuadrado lumbar, serrato, intercostal, todo lo que tenga que ver también con las zonas metaméricas de las glándulas suprarrenales, ahí lo vamos a ver bastante influenciado, ¿ok? Bueno, ya los tipos de abordaje más o menos los fui diciendo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tratamiento osteopático, lo pueden hacer un tratamiento metavérico, puede ser un TOG, puede ser craneal, puede ser la armonización cráneo-sacra. Todo eso nos puede ayudar a que este sistema nervioso pueda hacer un pie y pueda hacer un reseteo y se pueda equilibrar. Y acá vamos con las interacciones. Si quieren, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, a mí me surge alguna pregunta, pero bueno, podemos dejar al final, ¿eh? Yo, muy bien. Sí, no. Sí, seguimos Ok. con... es que va con buen flow, ¿no? ¿Va con buen Con- flow? Ok. sí, No se sí, sí. durmieron, ¿no? Porque yo no No, los estoy viendo, capaz que ya están cabeceando, pobre gente. no, no, súper interesante, Callen a gracias. la señora esta. No, señora. Ok, bueno, vamos entonces. Cuando pensamos en cortisol, eh, nada, simplificándonos o simplificando a lo que recibimos, vamos al Instagram, cortisol malo, bueno, me voy al campo a meditar, respiro, respiro, me voy de vacaciones y ya está. Bueno, lamento informar que no funciona así. Estrés crónico da mucho, mucho laburo porque como justamente influye transversalmente, como habíamos dicho al principio, en todos los ejes hormonales, se va a llevar puesta la glucosa, se va a llevar puesta la inflamación, tiroides, metabolismo del calcio y muchas cositas más. Estos cuadritos sé que son odiosos, pero son hermosos una vez que uno más o menos los va mirando, ¿no? Entonces, los vamos a analizar medio juntos. Entra el estrés, minuto, me tomo un mate. Argentinísima, ella no puede tomar agua, toma mate. Estrés. ¿Qué va a pasar? Solicitud de las glándulas suprarrenales. Esta suprarrenal, cuando le chiflan a la suprarrenal y la suprarrenal empieza a largar cortisol, dice, chicas, yo me voy, pero se van todas conmigo. Entonces, ¿qué activa? Activa tiroides. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea hace un muy buen maridaje con el cortisol. Van las dos a pedir energía. Van las dos a trabajar a full. Entonces, cuando están en estrés crónico, voy a tener una activación no solamente de la suprarrenal, sino también de la tiroides. Esto me va a llevar a una fatiga tiroidea. Una fatiga tiroidea, ¿cómo la podemos ver? Voy a tener un buen dosaje de T4, un buen dosaje de T3, pero cuando la T4 tiene que convertirse en T3, no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me va a dar esto que se llama la RT3 o la T3 reversa. La T3 reversa es una hormona que es inactiva, o sea, no me sirve para nada. Entonces, voy a empezar a tener resistencia a la insulina, puedo empezar con alergias, por ejemplo, una alergia al gluten, una hipofunción del hígado y los riñones, caída de la progesterona, deficiencia de minerales por intoxicación de minerales pesados. Todo esto me va a terminar produciendo fatiga tiroidea y una baja respuesta. ¿Ok? Ay, voy por acá. Otra, otra conexión que tiene es, como habíamos dicho, con la insulina y la glucosa. Nuevamente, estrés, va a la suprarrenal, larga cortisol. El cortisol lo que me va a pedir es glucosa. Siempre va a pedir glucosa. ¿Por qué? Porque necesita energía. La tiroides también va a estar solicitada, va a largar más T3, va a largar más T4, también va a pedir glucosa. A la larga, todo esto me va a traer un agotamiento del páncreas y de todo el eje de la insulina. Voy a tener una hipoglucemia reactiva. Entonces, cuando la persona se va a hacer el análisis de sangre, ¿qué le dicen? Estás prediabética o estamos en el umbral de una diabetes tipo 2. Vamos a medicarte, cuando en realidad lo que deberíamos estar trabajando sería el eje de estrés,
serían nuestras suprarrenales, serían nuestras tiroides, ¿ok? Entonces, atenti con esto, cuando tenemos un paciente que nunca tuvo problemas, no tiene un estilo de vida, o sea, no tiene obesidad, hace deporte y aún así tiene una hiperglucemia, ¿ok? Y por último, lo que veníamos hablando, o sea, cuando se solicita la glándula suprarrenal y cuando estoy en estrés crónico, todas mis hormonas reproductoras van a estar inhibidas, o sea, ya sea por el hipotiroidismo, ya sea por la elevación de la prolactina, ya sea por el cortisol elevado, ya sea por lo que fuere, voy a tener una disminución en la progesterona y en los estrógenos en la mujer y una disminución en la testosterona y un aumento en estrógenos en hombre. ¿Por qué? Por esta cosa que la suprarrenal está emitiendo a full y vamos a tener estos desbalances. Entonces, como para ir integrando un poco, yo en el sistema nervioso central tengo una vía aferente y una vía eferente. Si me decanto por la vía aferente, bueno, voy a trabajar sobre campos receptores y que lo tengo en diafragma, hígado, zona costoesternal. ¿Cómo lo puedo hacer? Con respiración costodiafragmática, trabajo sobre el suelo pélvico y enfocarme en el estilo de vida del paciente, sueño, actividad física, descanso y alimentación. O puedo también trabajar sobre la vía eferente, nervio vago, ganglios, cadena laterovertebral simpática y suprarrenales. ¿Cómo lo hago? Bueno, si me voy por la vía eferente, técnicas de inhibición y estimulación sobre los ganglios y cadenas ganglionares, salida de nervio vago, tratamiento sobre suprarrenales, tratamiento sobre la zona sacra, agujeros rasgados posterior, zona retroclavicular y CB4. Si me voy a ir a trabajar la pregunta, el input, la vía aferente, esto es lo que dice Gonzaga, que a mí me encantó y por eso le pagué el cursito, porque si no te gusta la respuesta, cambiarle la pregunta. Bueno, voy a trabajar sobre los estímulos de los campos receptores, trabajo con el estilo de vida del paciente y una forma de diagnosticar in situ en el consultorio y rápidamente es con la medición con la banda de Polar. ¿Ok? Hasta acá todo lo que es estrés, pero me gustaría como darle una pequeña vueltita con los modelos de atención. Todos estamos como familiarizados, o por lo menos escuchamos hablar, que en osteopatía nosotros tenemos 5 modelos de atención: el estructural, el circulatorio respiratorio, el metabólico, neurológico, conductual, que no me voy a detener sobre ellos, o sea, pueden investigar un poquito más en el glosario o me lo piden y les paso la info que la tengo resumida para los que no quieren leer todo, lo tengo bien resumidito. Y a nosotros cuando nos formamos básicamente sobre el modelo estructural, el circulatorio respiratorio y el neurológico. Sobre estos 3 pilares estamos re contra que te entrenados, somos muy buenos, o sea, inclusive diría como estamos como muy por arriba de la atención promedio, pero nos falta un poco la formación sobre el metabólico y sobre lo conductual, que si bien lo vemos en la teoría, nos falta la aplicación práctica. Entonces, mi reflexión o mi forma, cómo cambió mi atención al paciente fue trabajando más sobre estos 2 modelos de atención. Yo me tomo mucho tiempo en hablar con el paciente, en enterarme sobre su estilo de vida, en saber eh, cómo duerme, qué come, cuándo come mal, por qué no está durmiendo, qué pasa con su familia. Y no es solamente porque sea chusma, porque cualquiera me puede decir, sos una chusma. Sí, sí, puede ser, también soy una chusma. Pero también es importante entender con quién estoy hablando para poder darle un consejo sobre su estilo de vida y que pueda recuperar su salud y que pueda volver a su eje. Porque cuando yo trabajo sobre los 4 modelos, que es el estructural, el circulatorio, el neurológico y el conductual, voy a estar influyendo sobre este sistema metabólico y no solamente trabajando sobre la inervación y la irrigación de una glándula, sino enterándome de toda la vida de este paciente. Entonces, ahí le puedo dar herramientas para que haga en su casa. Herramientas que uso yo para personas con estrés crónico, ustedes pueden decir, ¿sos una hippie? Puede ser, sí, puede ser, pero soy una hippie leída. Entonces los mando a hacer yoga nidra. Yoga nidra, hay un estudio transversal que se hizo con personas que lo practicaban y que tienen buenos resultados en, por ejemplo, dolor menstrual,
gente que tenía problema para modular su glucosa, etcétera. Entonces, hay videos de YouTube, que ahora está todo en YouTube, que están muy buenos. Entonces, los mando a hacer una práctica diaria de yoga nidra o yoga nidra, como le decimos acá. Los mando a hacer la respiración, la que es de breathing box, la que es el cuadrado, que esa nuevamente puede ser una hipeada, puede ser, pero también está estudiada, que es la que usan para trabajar gente que tiene trastorno de ansiedad. Cuando tenés un ataque de pánico o crisis de ansiedad, está probado que esa respiración funciona. Entonces, tomo aire en 4 tiempos, retengo 4 tiempos, exhalo 4 tiempos. Si me quedo sin aire 4 tiempos, eso funciona. Nuevamente se los mando con una guía de YouTube para que no tengan que pensar y que vayan siguiendo los sonidos y que lo vayan haciendo. Y después, para la gente que ya está en estrés crónico y son los habituados, que son los que están siempre cansados, los mando a hacer activaciones. Hay una activación que se llama hand grip, que es abrir y cerrar las manos a un ritmo rápido, tipo en este ritmo, durante 2 minutos. Los primeros 10 segundos van paseando y el resto del minuto y medio que les falta van llorando porque duele todo, pero eso que hace, aumenta el tono periférico y me va a subir eh, la frecuencia cardíaca, va a subir va a subir la tensión arterial, entonces va a generar como un subidón y la persona va a estar más apta y va a estar más activa. Puede ser eso, puede hacer sentadillas al fallo, que es más difícil de hacer porque, bueno, nada, se hace espacio y nada, esto te puedes encerrar en el baño de hacerlo y va a estar muy bien. Bueno, entonces hasta acá llegó mi presentación. Uy, 1 hora y media los tuve, perdón. Así que bueno, acá voy cerrando. Si tienen alguna duda, preguntas, Bueno, pues muchas gracias. La verdad que bien. está súper interesante, Jorgelina. Eh, Dejé de y compartir ahí, ¿no? Ya dejaste de estamos. compartir, sí, ya te vemos a ti. Bien. Sí, no sé Sí. si algún compañero o compañera tenéis alguna pregunta, podéis abrir el micrófono y se Que las no sean lanzamos. difíciles, gente. Que no Pregunta sean fácil. ah, que no le estresemos más a Jorgelina. No me estresen. Me voy a tomar mate. No, muy interesante. Yo lo he seguido Sí, sí, la verdad que está súper bien porque son temas de los que, bueno, siempre hemos hablado, pero escucharlo con puntos de vista distintos, con nuevas actualizaciones, me parece muy interesante. Y la verdad es que ahora cuando estabas diciendo al final que te tomas tu tiempo para hablar con el paciente, yo, francamente, cada vez lo disfruto más, es conversar, ¿no? Porque la anamnesis, o sea, igual es algo muy estructural, muy médico, pero a veces es simplemente por saber de ellos y, como bien dices, ¿no? Darles un pequeño tip, un pequeño consejo. Yo creo que es súper interesante. A mí eso de que lleguen y ¡pum! A la camilla y, venga, ¿dónde te duele el hombro? Pues a la camilla. Y La verdad. conversamos en el lugar donde ellos se sientan más cómodos. Hay algunos que Mm, llegan y yo a veces me tomo un minuto para lavarme las manos y entro en el consultorio y ya están acostados. Bueno, ok, listo. no Vamos sé. charlando mientras voy fijándome Eh, las tensiones y cómo está tu hijo y qué te dijo. sí. Y así es como más fácil, qué sé yo, no sé. Y también puedes identificar banderas rojas Mm, que de otra manera no saldrían, porque hay gente que no exacto. te cuenta porque quiere que le saques el dolor de hombro y no Mm, te cuenta de su problema gastrointestinal claro. o no te cuenta de que su problema respiratorio. Y por ahí en la conversación y vos le das un tip y respirá y no puedo porque me ahogo. Ok, ¿por qué te ahogas? Vamos a respirar juntos. ¿Qué está pasando? ¿No? Sí, 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 la verdad es que es estar. Y luego el hecho de los osteópatas es como los antiguos médicos de cabecera que llamamos aquí, ¿no? Conocemos al padre, a la madre, a los hijos, ¿no? Tendemos a tener un conocimiento de toda la familia, cosa que la medicina actual es muy difícil, ¿no? Que tengan ese conocimiento de todos. Y bonito. Isabel Hurtado tiene la teoría que cuando lo dijo yo me quedé como, wow, puede ser que tenga razón y qué responsabilidad, ¿no? Mm, Que pasamos a ser como el agente de atención primaria de los pacientes, sí, porque como no encuentran espacio y tiempo para conversar con sus médicos clínicos, claro. nosotros pasamos a ser los que recibimos un montón de consultas que muchísimas veces nos vamos a ver desbordados si le damos el espacio al paciente para hablar, pero los podemos orientar. Por ejemplo, con esto que les comentaba
Acá en Argentina, no sé allá cómo estarán, pero se puso muy de moda penosamente los Ozempic, como la droga para adelgazar. Ah, sí, 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 está ahora de moda, sí. Y es un drama porque yo tengo pacientes que tienen un casamiento, fiesta, que no les entra el vestido y tú que se meten en los Ozempic. Y es como informar que realmente que eso no es tan inocuo, que tiene que ser estructurado en un contexto de enfermedad, que tiene que ser controlado por un endocrinólogo, que no es lo uso para estética. Mm, sí, sí, Y la verdad es que es un tema. Y después empiezan los problemas gastrointestinales de esa misma persona. Entonces, seguimos con el Ozempic. Ok, y sí, tenés problemas gastrointestinales. Ajá. sí. Bueno, quizás podemos pensar. Entonces, uno tiene como la obligación de estar como muy informado. Así. A mí, ¿qué me importa el Ozempic si yo no lo doy? Ya, exacto, sí, sí, Pero sí. si no me entero de lo que hace, De lo que no puedo hacen, como levantar la ojito, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Que ha habido una cosa que has dicho que es la banda, o qué es La banda de polar. Polar. La banda, pero eso es el. Ah, eso, con Esta eso mides. porquería es. Sí, 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 Esta el porquería. pulsómetro, sí. Esta porquería que se la pones al paciente y te va haciendo como un electro y vos tenés una aplicación en el celular que se llama Elite, la aplicación. Ujú, Entonces, vos lo medís durante 5 minutos y lo que te da es, con un algoritmo hermoso, se tienen que ir. sí, Te da cómo está tu sistema nervioso autónomo, o sea, cómo está la rama RMSCD que vendría a representar el vago y la SDNN que vendría a representar el simpático. Y tenés unos valores de referencia que obviamente fluctúan un poquito con la edad y la hora del día. O sea, si yo tomo una medición con la banda de Polar a las 7 de la tarde, tendría que tener un vago allá arriba y si tomo una medición con la banda bipolar a las 11 de la mañana, debería tener un vago como un poco más moderado, porque si no, estamos en problemas. claro, O sea, si yo estoy vagotónico cuando tengo que correr el colectivo, o el bus, no me va a funcionar tan bien el cuerpo. Entonces te va dando como una idea cómo va reaccionando la persona a la demanda, ¿ok? Gonzaga propone todo un tratamiento y una forma de abordar al paciente que por ahí a mí en lo particular me hace alejarme un poquito Sí, con cubios, muy bien. Me hace alejarme un poquito de mi formación osteopática. Pero nada, a mí me resulta o me resuena para los pacientes que tengo con trastorno de ansiedad, problemas metabólicos, estrés crónico, estas cosas que yo digo, uy, pará, me estás trayendo dolores musculares, tenés desgarros, no puedes dormir. Vamos a ver cómo funciona tu sistema autónomo. Bueno, sí, pará, no está funcionando, voy a necesitar que colabores. Entonces ahí es, ¿cómo dormís? ¿Cuándo dormís? ¿Cuándo soltás el aparato? ¿Cuándo sí, soltás el celular? ¿Ok? totalmente, sí, sí, sí. No, no, son herramientas, como dices, ¿no? Son herramientas. Sí, sí, sí. Otra cosa, había anotado aquí. Sí, los habituados y los no habituados Mm. al, al- al estrés, sí. Crónico. Crónico, sí. ¿Cuál sería tu diferencia de tratamiento entre unos y otros? Bueno, has Justamente, hablado varias cosas. los habituados son los que están cansados. Ujú, El habituado es el que te dice a la mañana, yo me despierto y lo primero que pienso es, ¿cómo voy a salir de la cama? No doy más. eh, llegan las 5 de la tarde y se me acabó la batería y empiezan a elegir, tipo, si tienen que ir a trabajar, ir al colegio a buscar al chico y después a gimnasia, no, todo junto yo no puedo. Entonces, con esas personas trabajo más sobre el eje simpático. O mm, sea, no lo voy a sacar nunca del consultorio vagotónico, voy a preguntarle mucho, lo voy a mandar a hacer actividad física a la mañana, por más que le cueste porque necesita reactivar y necesita acomodar. Voy a prestarle mucha atención a la hora que se duerme, a la hora que come, etcétera. Y con el no habituado, que es el que tiene más problemas de sistema cardiovascular y más problemas psíquicos o psicológicos, voy a trabajar más lo interpretativo, o sea, la exposición.
a los estresores, cómo lo venís manejando. Le voy a insistir mucho con que haga terapia y terapias que quizás estén más probadas. O sea, para mí la terapia es una forma de vida. Yo voy al psicólogo de siempre, pero quizás no haría tanto hincapié con una psicoanálisis, sino más cognitivo-conductual. Identifiquemos y veamos cómo lo vas a manejar. Porque esa persona interpreta todo como un problema. Es esta mi amiga que viene manejando y te dice, "Ah, el tráfico, esto, lo otro", y ya llega hipoglucémica, y cómo lo resuelve porque está así, pesa 40 kilos mojada, tú que un vino, Ya, glucosa, arriba. claro. ¿Ok? Sí, sí, sí. Genial. Si tenéis alguna otra pregunta, Sí, a mí. Hola, buenas. Bueno, ha sido súper interesante. Ojo, con las preguntas, despacio, no me vas a quedar mal. ¿Cómo, cómo? Ojo con las preguntas, no me vas a quedar mal. Bueno, muy simple. O sea, al final, claro, son pacientes o casos muy complejos, ¿no? Cuando hay tantos sistemas a la vez interaccionando y, bueno, cuando todo empieza como a disfuncionar. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo es el manejo o cómo es los timings o cómo la medida de un poco de hacer ese seguimiento con los pacientes, cómo lo soléis trabajar o cómo lo planteáis. Primero que nada, entendiendo yo que va a ser un proceso. Lo que hablábamos, ¿no? Los patrones que van a generar procesos que va a generar un cambio. Después se lo comunico al paciente. Este va a ser un tratamiento largo, donde nos vamos a tener que ver en algunos momentos con mayor frecuencia y con otros con menor frecuencia. ¿Por qué? Porque desde la estructura vamos a tener que empezar a influenciar sobre este mar de fondo. Y para que esto es- esté de esta manera tan perturbado, pasó mucho tiempo. Porque acuérdense que lo que es hormonal, para que realmente se note, tenés que tener más de 3 meses de instalación. ¿Ok? Entonces empiezo a generar como prioridades, que no necesariamente son las prioridades que yo pondría en un examen. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que está obesa, que estamos en las puertas de una diabetes tipo 2, que tiene problemas laborales, que todo eso lo interpreta como mi jefe me odia y no doy más y estoy cansado. Entonces me está dando la glucosa limítrofe, me está dando que ya estoy casi hipertenso, me está dando que, no sé, se levanta cansado porque tiene apnea de sueño, porque tiene un abdomen súper prominente y ronca. Entonces, en ese cuadro más o menos es lo que vos me preguntabas, un paciente Sí, tipo así. sí, Ok, sí. por ello me enfoco en la rodilla. Porque si a ese tipo le duele la rodilla, no va a salir a caminar. Y si no sale a caminar, no arrancamos. Mm. ¿Entendés? Entonces quizás me enfoco en la rodilla y en el diafragma. ¿Para qué? Para que duerma mejor, para que empiece a moverse. Cuando se empieza a mover, va a tener un mejor manejo de su glucosa, va a tener un mejor manejo y si sale a caminar, se va a despejar. ¿Ok? Entonces, pero no le puedo decir de entrada, bueno, ahora vos me vas a hacer esta respiración, te vas a ir al psicólogo, vas a agarrar la bicicleta y a partir de ahora no harinas, no azúcar, no lácteos. Pues ya lo probé con mi mamá y me mandó a la mierda. Olvídate, no va a funcionar, reina. Entonces vas de a poco, vas como interactuando, pensando también en qué necesita hacer ese paciente. Ok, este paciente para dar vuelta a todo este cuadro, además de todo mi tratamiento osteopático, tengo que trabajar en la analgesia de esas rodillas para que este tipo salga a caminar, porque si no, no va a salir. Y le decís, ok, yo me comprometo de mi lado a dejar la vida por tu rodilla. Ahora vos dejá la vida por mí, salí a caminar y nada, ¿lo haces sentir culpable? Sí, madre judeo-cristiana, lo voy a hacer sentir culpable. Sí, porque al final, evidentemente, no todos, o sea, un poco lo que yo me encuentro es que muy pocos pacientes son realmente conscientes de que están en este estado, ¿no? Y el motivo de No, si no consulta se lo final que puedes viene decir es un dolor tampoco. o una molestia, o entonces intentar darle la vuelta y explicar todo el proceso y cómo, qué le ha llevado a terminar de esa manera, ¿no? Sí, yo igual esa información como que la reservo un poco, porque si de entrada vos lo abrumás al tipo, lo que primero que te dice el tipo es, listo, ok, me voy a morir y me muero en mi ley con el sándwich de jamón y mi vinito. Y no, o sea, vos lo que necesitas es sacarlo. Es decirle, ok, listo, vos estás cansado porque no dormís bien, por el sobrepeso, seguí comiendo lo que estás comiendo, pero necesitamos que te muevas, vamos a empezar. Y cuando ves, por eso te digo que es muy el modelo biopsicosocial, donde veas el umbral
Tuki, lo mandás a la nutricionista que trabaja con vos y la llamás y le decís, anda despacio, por él lo tenemos que trabajar acá. Y armar redes, ¿no? Redes de tratamientos y de contenciones. Muy bien, gracias. Genial, muchas gracias por la pregunta. Sí, sí. Gracias. Em, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que quedamos por aquí, algunos ha ido ya. Rafa, ¿estás por ahí? Los abrumé. Los abrumaste, nada, muy bien, sí, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas y así, pues yo creo que podemos despedirnos de Jorgelina y agradecerte un montón que hayas estado esta noche aquí con nosotros y bueno, pues a ver si nos podemos ver en alguna otra ocasión. Así Totalmente. que sí, Muchísimas agradecidísimos. gracias a ustedes por tomarse el trabajo. Diciembre encima es siempre un mes súper social, así que gracias por estar acá. No, 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 encantados, encantados y de compartir, ¿no? Estas pequeñas reuniones de osteopatía que yo creo es donde nace este espíritu, ¿no? Así Sí, que, son hermosos. Gracias. pues, pues Gracias por la invitación. un Muchas gracias, saludo un enorme. saludo. Eso es, y que tengáis Felices fiestas. unas felices Gracias fiestas. igualmente. Eso es, muy bien. A Pueden descansar, todos vayamos todos Venga, por la insulina a comer. a comer un ahí está. montón. Ahí está, con el estrés. Buenas noches, Adiós. gracias. A Venga, un estresarnos. beso. Adiós, Adiós. Gracias. Jorgelina. Chao. Todo bien.